¿vale? Y nosotros en nuestro balance hemos visto, vale, antes debíamos 50.000, pero ahora ¿qué hemos hecho? Hemos pagado 20.000 y hemos emitido otros 50.000, por lo tanto al año siguiente, nosotros en este año veríamos que ahora nuestras deudas ya no son 50.000, sino que son 80.000. Todo esto es interesante saberlo porque luego a través de entender todo esto podemos entender la situación de la empresa y podemos entender también cómo podemos valorarla. Bienvenidos a la segunda parte del vídeo del cash flow. Nos quedamos el otro día en el coitus interruptus. No hemos borrado nada de la pizarra, vamos vestidos igual, aunque es otro día totalmente ajeno a aquel. Así que vamos a seguir con los que se quedaron con ganas de más, acabando esta parte del vídeo que creo que es la parte crítica y final. Sí, correcto. Muy bien. Estuvimos viendo, ya para hacer un repaso rápido, ¿no? Estuvimos viendo, ya tenemos las tres cuentas, la que visteis en el primer capítulo, la que vimos nosotros del balance con el activo, el pasivo y tal, y ahora estamos con la última cuenta, que es la del cash flow, que es la que nos mide esas entradas y salidas de dinero que ha habido en la empresa, que no siempre tienen que estar en la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias dijimos que era la que podemos ver las entradas, salidas, los ingresos y los gastos, pero de la propia actividad operativa de la empresa. Pero vimos que había ciertos ajustes que podíamos hacer para medir realmente cuál era esa generación de caja, ese efectivo que realmente está generando la empresa, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estuvimos poniendo en la anterior clase, vimos que sí, podíamos haber generado un beneficio neto en la cuenta de resultados, pero que luego a la hora de la verdad la empresa había generado realmente un beneficio, una caja de 40.000. Claro, porque sobre el beneficio neto empezabas a aplicar ciertos ajustes que pueden ser estos o incluso algunos más en otro tipo de empresas. Hemos puesto los más genéricos, en los que prácticamente casi todo el mundo, bueno, variación de clientes, proveedores, inventarios, vamos a tener en prácticamente todas, y amortizaciones en prácticamente todas las compañías vas a tener, y entonces estos ajustes al final originaban un ajuste final del beneficio neto a la generación de caja o cash flow operativo que llamamos, efectivo de operaciones, lo podemos llamar de muchas maneras. Y estuvimos viendo cómo estas tres cuentas, que las podíamos ver con las variaciones del propio balance, nos daban las variaciones de este working capital, y que esto al final es uno de los mayores problemas que tienen las, sobre todo más pequeñitas empresas de hoy en día. Las empresas más de pequeños autónomos, microempresas y tal, suelen tener problemas de esto, de que a lo mejor están vendiendo pero no están cobrando de los clientes, o que están vendiendo, no están cobrando de los clientes y encima tienen que pagar a proveedores. Yo tengo el caso, como contamos en el anterior vídeo, que no me dio tiempo a decirlo, pero nosotros teníamos un taller de coches, y en ese taller de coches teníamos como clientes al ayuntamiento del pueblo, y teníamos también a otras empresas de leasing y renting. ¿Qué pasaba? Que estas empresas te hacían facturar mucho. De repente te traían toda su flota para pasarle la revisión, o te pasaban cada semana un montón de coches para chapa y pintura. ¿Qué pasaba? Que tú les facturabas de repente muchísimo, y sobre el papel, claro, tú le hacías una factura teniendo en cuenta cuáles iban a ser tus costes, cuáles iban a ser tus otros tipos de gastos, de suministros, de mantener pues el propio taller, mil cosas, ¿no? Para que al final te acabara dando un beneficio. Es decir, que sobre el papel, si te pagaban todo y con todos tus costes, generabas dinero. Pero ¿qué pasaba? Que claro, estas empresas el ayuntamiento te pagaba, yo he visto que nos llegó a pagar hasta más de 6 meses. Luego, empresas de leasing y renting te pagaba 2-3 meses tranquilamente o más. ¿Qué pasaba? Que tú todo eso tenías que adelantárselo a proveedores. En el taller tú tenías que adelantar pues todos los filtros, todo el coste de las pinturas, etcétera, por no hablar de que tenías que seguir pagando a tus trabajadores y todo el rollo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tú sobre el papel, sí, si te ingresaron todo lo que te debían, generabas dinero, pero tenías un problema de caja, que era lo que veíamos. Eso lo veríamos luego en el balance, que estaríamos viendo cómo está teniendo que salir dinero para proveedores, está teniendo que salir dinero para inventarios, pero los clientes no pagan. Y este es un caso que se suelen encontrar muchos emprendedores hoy en día, ¿no? Y eso al final te hace generar un problema de caja, que si no tienes pólizas de crédito o no tienes alternativas para poder obtener esa financiación, para poder adelantar, ni que sea este pago a proveedores o lo que sea hasta que te paguen, pues es cuando tienes una tensión de caja y puedes llegar a problemas bastante serios, y al final puedes cesar con la actividad de la empresa, ¿no? En aquel momento ya veníamos de la propia crisis financiera, al final no teníamos muy buen trato con proveedores, al final no podíamos pagar a 2 meses o más, te hacían pagar prácticamente semanalmente. Con los bancos también había ciertos problemas, entonces claro, las pólizas de crédito era muy difícil acceder a ellas, o a cambio de condiciones que no eran tampoco muy atractivas. Entonces al final lo que hubo que hacer es renunciar a trabajar con grandes clientes, a lo mejor, porque no era lo mejor para la empresa en aquel momento. Así que fíjate también cómo puede cambiar simplemente la propia estructura del capital circulante, la propia gestión del capital circulante, cómo puede cambiar la propia cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa, ¿no? Está claro.
Entonces, luego lo que vamos a ver ahora, todavía sí que es verdad que hemos visto más o menos la generación de caja de una empresa, pero dijimos que no lo teníamos todo. Todavía no tenemos del todo lo que es la generación de caja real de una empresa, ¿no? Y aquí nos queda por ver todavía otro concepto, porque acordaros que en la anterior clase estuvimos viendo cómo dentro del cash flow lo dividíamos en 3 bloques. El primer bloque es este que estábamos viendo, que nos hacía esos ajustes más de la actividad operativa de la empresa, y luego tenemos un segundo bloque, que es donde ya vemos las inversiones. Claro, cuando hacemos inversiones o desinversiones dentro de la empresa, si compramos en un bar compramos una nueva freidora, o compramos nuevas mesas o sillas o lo que sea, todo eso son inversiones que hacemos. O si en Audax compráis una nueva turbina, pues eso evidentemente es una inversión. O si en la empresa, el ejemplo que poníamos también de que compramos un nuevo coche para la empresa, pues un fontanero tiene su propio coche de empresa y luego contrata a otra persona y le compra otro coche para que se mueva con ese coche. Pues todo eso son inversiones que nos van a hacer tener más activos en el balance. Veremos que incrementan los activos, que es lo que nos da, digamos que es con lo que luego generamos esos beneficios, ¿no? El negocio, esos ingresos para luego tener beneficios el día de mañana. Entonces, como digo, en este segundo apartado aquí veremos las inversiones. Y la primera que tenemos es estas inversiones en activos, que es cuando la empresa invierte directamente en sus activos tangibles. En el vídeo cuando estábamos viendo los activos, veíamos que había muchos tipos de activos, pero el grueso normalmente estaba en el inmovilizado, lo que llamamos el inmovilizado material, que era donde están los activos más tangibles de la empresa, ¿no? Pues si tenemos una fábrica, si tenemos un coche, si tenemos pues mesas, sillas, lo que sea, ¿no? Todo lo que pueda haber dentro de la empresa, tangible, que se puede tocar, por decirlo así, que luego nos va a ayudar a generar ingresos, más tarde beneficios, y el día de mañana, pues free cash flow y una mayor valoración de la empresa, ¿no? Entonces, esto lo podemos llamar gastos de capital, lo podemos llamar inversión en activos, lo podemos llamar capital expenditures, o lo podemos llamar CAPEX, que es como normalmente se suele conocer en general, ¿no? Entonces aquí tendríamos las inversiones en esto que llamamos CAPEX, que son básicamente estas inversiones que hemos dicho en esos activos, y en esta empresa pues podríamos poner el ejemplo de estos 30.000 euros que tenemos que comprar para una nueva furgoneta o lo que sea, ¿no? Entonces, entre la furgoneta y entre otras cosas podríamos poner los 30.000, ¿vale? Pero entonces, si mirásemos la teoría, nos diría que nosotros, para calcular realmente la generación de caja, ese famoso free cash flow o flujo de caja libre de la empresa, tendríamos que restarle estas inversiones que nosotros hacemos en nuestros activos, se la tendríamos que restar a este cash flow operativo. Y realmente, técnicamente, o la teoría nos diría que el free cash flow de esta empresa deberían ser de 10.000 euros, los 40.000 que hemos generado de caja, menos lo que hemos invertido en la empresa. Claro, luego ya los más puristas decimos, bueno, realmente esto que estamos hablando ahora son 30.000 euros para invertir en una furgoneta que va a hacer que la empresa genere más ingresos el día de mañana y por tanto más beneficios. Yo te voy a poner un ejemplo, que el ejemplo de la Sirena. La Sirena tiene una de las cagadas que yo cometí cuando compré la compañía es que no evalué el CAPEX que tenía que reinvertir. O sea, yo compré una sociedad con 300 supermercados que daban beneficio, que luego por aquí tenemos, antes del beneficio, tengo un fondo de comercio que tengo que ir amortizando y que hace que mi beneficio neto sea negativo. O sea, que al final yo estoy en pérdidas en la Sirena, aun teniendo un buen EBITDA, mis cuentas acaban en negativo por el efecto del fondo de comercio y por el efecto de las amortizaciones sobre todo, porque me van amortizando los 300 supermercados a la vez, imagínate. Pero lo que no tuve en cuenta, porque sí que generó caja, es cuánta caja tenía que invertir los próximos años. Y como no habían invertido los últimos 20 años, todo el dinero que genero de caja lo tengo que reinvertir en el CAPEX. Correcto. Entonces, sí que es cierto que la realidad es que cuando ya lo tenga estabilizado no tendré que reinvertir todo el dinero de tal, pero ahora durante 4 o 5 años voy a tener que reinvertirlo todo porque los tíos que me dejaron a mí la empresa me dejaron los supermercados como me los dejaron. Claro. Y entonces he tenido que hacer una reforma de los 300 supermercados y claro, eso me obliga a reinvertir todo lo que genera la caja de la compañía de caja reinvertirlo en CAPEX. Entonces correcto, es curioso, por eso te digo que el CAPEX es un tema que hay que tener es un tema muy delicado, cuenta. Pero por eso quería decirlo. En este ejemplo, a lo mejor, que estamos mirando temas muy sencillitos, no nos va a servir, pero ya es como, por ejemplo, si nosotros estuviéramos hablando de la propia Sirena o de la propia Audax. En el caso de la Sirena, cuando tú inviertes en un congelador,
Porque de media dices, joder, ¿cuántos supermercados tenéis? Pues alrededor de 100, ¿no? Creo que recordar que teníais más o menos, ¿no? Pues dices, bueno, tengo 100 sirenas repartidas por toda España, pues aquí tengo un montón de congeladores que de media, normalmente cada año se me van rompiendo unos cuantos. Tengo que irlos reponiendo o tengo que ir haciendo una serie de tratamiento. 300 supermercados, pues dices que tienes que hacer el 5% de reformas, porque sabes que un supermercado te dura 20 años, pues sabes que cada 20 años hay que reformarlo, ¿sabes? Correcto. Entonces, si pues divides entre 20 y te sale es una forma un 5% de los supermercados tienes que transformarlos directamente cada año, ¿no? Claro, correcto. Por eso aquí, y es precisamente lo que tú has comentado, que aquí dentro del CAPEX tenemos todo lo que son inversiones en activos, pero que no solo quiere decir inversiones que hagamos, como en este ejemplo que hemos puesto, que es para crecer, para generar más beneficios, más ingresos, más beneficios el día de mañana. Claro, hay una parte que dentro de este CAPEX lo llamamos CAPEX de expansión o CAPEX de crecimiento, que sería el ejemplo que hemos puesto. Teníamos antes una furgoneta, que era la que llevábamos nosotros como autónomos, y ahora pues hemos cogido a otra persona y le hemos comprado otra furgoneta, por lo tanto ahora ya seremos dos y podremos generar más negocio. Pero en este caso, pues, la sirena puede invertir en abrir otra nueva sirena o puede invertir en mantener lo que ya tiene, y todo eso lo vamos a ver en esta cuenta. Y lo que realmente nos cuenta para la generación de caja, para calcular realmente el dinero que acaba generando una empresa, es precisamente lo que comentabas de esa parte que va a mantenimiento de los activos que ya tengo. Si por ejemplo de cada año se me rompen el 5% de congeladores, para aterrizarlo mucho, pues yo ya sé que de cada año, de todo lo que me gaste en CAPEX, un 5% no va el equivalente de eso no irá a crecer el negocio, irá a mantener lo que ya tengo. Entonces a nosotros lo que nos interesa para ver la generación de caja real de ese negocio más precisa será precisamente contar la parte de aquí que va destinada al mantenimiento. En este caso, claro, tú te has encontrado con un caso donde ese CAPEX de mantenimiento ya lo tendrían que haber hecho anteriormente y no lo han hecho, y ahora tú lo tienes que hacer todo prácticamente de golpe, ¿no? Pero lo que normalmente lo miramos es como, vale, dentro de este negocio a lo mejor es un poco más difícil verlo, pero tendríamos que ver dentro de lo que hemos invertido, pues si tenemos un bar y hemos abierto uno nuevo, pues todos los activos que hemos tenido en ese nuevo bar los veremos aquí. Pero si se nos ha ido rompiendo vajillas, si hemos tenido que cambiar sillas, mesas, tal, pues 4 cosas, que en negocios más puntuales es más difícil verlo, pero si estamos hablando de cadenas de restaurantes o cadenas de bares, cadenas de hoteles o lo que sea, pues lo vemos mucho más fácil, ¿no? Verlo con uno solo es un poco más complicado. Pero de esta parte, si conseguimos ver todo lo que hemos invertido en activos, separar lo que ha ido a crecimiento y lo que ha ido a mantener, esto lo restamos de esto, que en muchas ocasiones suele ser muy cercano a la amortización. Vale, entonces debería serlo. Debería serlo. O sea, el CAPEX de mantenimiento debería coincidir, debería ser un poco menor, porque normalmente los plazos de amortización contable son menores a la duración de las cosas. O sea, correcto, un coche se amortiza en 5 años y en realidad pues un coche te puede durar 10, con lo cual si amortizas 10.000, pues aquí deberías tener 5.000, que es lo que realmente tendrías que ir sustituyendo. Pero debería ser similar, como tú bien dices. Correcto, entonces yo a lo mejor en casos de estos, si tuviéramos, a ver, nosotros en nuestra empresa pues ya lo conoceremos más o menos cuál es nuestro CAPEX de mantenimiento, pero si ya lo estamos mirando desde el punto de vista de analizar otra empresa, pues lo que haríamos sería decir, más o menos el CAPEX de mantenimiento de esta empresa podría ser de 40.000 menos 10.000 aproximadamente, teniendo en cuenta que el CAPEX es más grande que las amortizaciones, pues aquí normalmente es porque en gran parte se estará invirtiendo a crecimiento, pero la parte que más o menos va a mantener, pues podemos coger como referencia, muchas veces y muy simplificado, las amortizaciones, o incluso un poco menos como comentabas, ¿no? Entonces ya tendríamos más o menos que la generación de caja de esta empresa pues ya no serían los 100.000, sino serían aproximadamente pues unos 35.000 aproximadamente, por decirlo así, ¿vale? Eso ya, si nos queremos poner más puristas y queremos llevarlo un poco más adentro, pero que poner todo el CAPEX como para calcular este famoso free cash flow, ¿no? El famoso free cash flow que llamamos, aquí hay que ponerlo entre exclamaciones o entre comillas, porque normalmente, como lo van a haber calculado, va a ser restándolo todo, pero tampoco sería del todo preciso, porque no siempre, si esto va destinado a crecer, pues no sería del todo preciso. Básicamente por eso quería hacer el matiz, ¿no? ¿Qué podemos encontrar también dentro de este segundo bloque? Que este segundo bloque es donde vemos las inversiones, hemos dicho. Tenemos, igual que nosotros invertimos en activos, también podemos desinvertir activos, ¿vale? Esto tampoco lo voy a poner porque no es tampoco tan típico, ¿no? El tema de desinvertir los propios activos, pero que si la empresa tenía algunos activos y los ha vendido, pues eso sería un dinero que entra a la empresa, esto va restando,
si la empresa vende alguno de sus activos, pues iría sumando, ¿no? Aquí lo que nos podemos encontrar también es pues si la empresa, si hemos hecho alguna adquisición de otra empresa. Hola, oyente del canal de José, ¿estás pensando en comprar tu casa y lo que te preocupa es que no tienes los ahorros suficientes? Miles de personas que antes no podían acceder a comprar una casa, que pagaban alquileres muy altos para su economía, ya tienen hogar gracias a nuestras hipotecas al 100%. Si no tienes los ahorros suficientes, es hora de hacerle clic al anuncio de abajo y hacer tu estudio de viabilidad totalmente gratuito. Con las hipotecas de Nayara hacen posible lo imposible. Te espero. Adquisición que normalmente es en efectivo, ¿no? En estos casos, si hemos comprado otra empresa, esto pues aplicará para empresas también más grandes y tal, para los negocios más pequeños pues no aplicará tanto. Será principalmente que veamos. Luego también la empresa puede invertir en intangible, puede invertir pues, en software o lo que sea, y todo eso también lo veríamos como capital intangible o como lo veríamos separado normalmente, pero bueno, depende cómo sería también invertir en los activos. Todo lo que vaya aquí, todo lo que normalmente, si aquí la empresa ha invertido, hemos dicho 30.000 euros en un nuevo vehículo, en el activo, en el total de activos, en el inmovilizado o material, veríamos cómo se han incrementado los activos en 30.000, que incluso lo podemos poner. Y aquí veríamos en nuestro balance como el inmovilizado material nos ha subido, pongamos que antes eran, pues yo que sé, 100.000 y nos ha incrementado a 130.000. ¿Por qué? Antes teníamos, bueno, que realmente luego hay que quitarle las amortizaciones y tal, ¿vale? Pero bueno, más o menos, simplificándolo, serían los 100.000 menos las amortizaciones más esto. Pero bueno, entonces ya tenemos más o menos, podríamos poner luego los intangibles y tal, como hemos dicho. Entonces estas serían las inversiones. Aquí esto está muy ligado, como decíamos antes, y yo creo que es interesante comentarlo, está muy linkado a las amortizaciones que comentábamos aquí arriba, porque es lo que decíamos antes, estos 30.000 que nosotros hemos dicho, vale, si nosotros invertimos en un elemento de transporte, en este caso, en esta furgoneta, nosotros no lo vamos a contar como un gasto, es una inversión, por eso la contamos aquí. Aquí, ¿qué es lo que contaremos cada año? Pues estos 30.000 euros por los 5 años que nos va a durar. Las amortizaciones serán, a partir del año siguiente, pues serán los 10.000 más o menos, más otros 6.000 de esta inversión que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego ya, finalmente, nos vamos al, bueno, después de todo esto, pongamos que no ha habido adquisiciones ni nada. Pues hay un cero patatero, ¿no? Ponemos un cero. Aquí no ha habido nada. Y inversión en intangibles. Intangibles, pongamos que tampoco ha habido nada, ¿vale? Entonces nuestro cash flow, en este caso tendríamos nuestro cash flow de inversión, serán pues esos menos 30.000 euros. Y ya tenemos los dos. Ya tenemos el cash flow operativo, ya tenemos el cash flow de inversión, y luego nos vamos al último de todos, que es a lo mejor el más sencillo de comprender también, que es el de financiación, que es al final de todo el dinero que recibe o sale de la empresa, pero que va destinado a la financiación. Aquí los casos más sencillos que podemos entender pues es si pedimos un préstamo, y ya estuvimos hablando en el otro vídeo también, si nosotros pedimos un préstamo de 50.000 euros o queremos hacer esta inversión y hemos pedido un préstamo de 30.000 euros, pues eso nos va a hacer en nuestro balance incrementar la deuda que tenemos. Es dinero que entra a la empresa, pero no lo vamos a ver en la cuenta de pérdidas y ganancias porque no forma parte de la propia actividad, pero lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver notificado como una entrada de dinero a la empresa, que no tiene que ver con la actividad operativa, insistimos, pero que se verá reflejado aquí. O si se ha hecho alguna ampliación de capital, si hemos emitido nuevas acciones para que entre otro inversor a cambio de nosotros darles una parte de la empresa y que entren a la empresa, y entre dinero a la empresa, pero si entra de la forma de, vamos a ponerlo como el tercer bloque, pues lo llamamos emisión deuda, y pongamos que hemos emitido esos 50.000. 50.000, venga. Hemos emitido 50.000 euros para pagar esta inversión y para otras cosas, que ya veremos, ¿vale? Entonces, esto es dinero que ha entrado a la empresa. Podemos también
amortizar deudas, y nosotros todo lo que hemos ido en la cuenta de resultados, aquí hemos visto los intereses. Los intereses es la parte correspondiente de toda la deuda que nosotros tenemos, la parte correspondiente de intereses, que es la que, digamos, tenemos que pagar por el hecho de tener esa deuda, que es lo que nos cuenta la cuenta de resultados. Pero lo que pagamos de amortización del préstamo, eso normalmente eso no lo vamos a ver aquí, y lo vamos a ver aquí como amortización de deuda, que será concretamente la parte del capital. Pongamos, para simplificarlo, pues yo que sé, 20.000. O sea, esta empresa se ha endeudado en 30.000. Exacto. Diríamos que a lo largo del año ha ido pagando intereses, pero también ha ido pagando, que esto también, lo estamos viendo, esto también afecta a la caja. Esto es dinero que ha tenido que ir saliendo de la caja, ¿vale? Y aquí tenemos esa amortización de deuda. Luego, insisto, aquí tendríamos lo que pasa es que nos vamos a quedar sin espacio, pero tendríamos las ampliaciones de capital o las reducciones de capital, o reducción de capital, que pongamos que no hay nada. Y finalmente también lo que es más común también que nos encontremos aquí es el dividendo. Después de nosotros haber generado un beneficio neto, tenemos derechos a pagarnos un dividendo, si se aprueba o no. Que es la retribución al accionista. Que es la retribución, exacto. Que es ya, nosotros pues, a lo mejor tenemos nuestro sueldo dentro de la empresa, pero aparte, después de los beneficios que obtenemos, pues decidimos pagarnos un dividendo. Y ahora veremos algo interesante de esto. ¿Qué dividendo? ¿Nos repartimos dividendo o no? Claro, sí, repártete, 10.000, ¿no? Venga, 10.000. 10.000 euros de dividendo. Ahora, endeudarte para repartir dividendo está feo. Eso estaría feo, exacto. A la banca no le gusta mucho eso, ¿eh? Pero bueno. Claro, porque fijaros que nosotros hemos generado un beneficio neto de 100.000 euros. Sí. Por lo tanto, nosotros, a ver, si todas las reservas están cubiertas, nosotros nos podíamos repartir 100.000 euros. Pero ¿qué pasa? Que sí, 100.000 euros, pero nosotros no hemos generado 100.000 euros y posiblemente en la caja no lo tengamos. Entonces, es lo que dice José, a lo mejor tendríamos que endeudarnos para poder pagar dividendo. En este caso sería, en ejemplos sencillos que estamos poniendo no suele pasar así, pero en empresas más grandes suele pasar, en empresas que tienen ya ese compromiso con los accionistas de pagar el dividendo a lo largo del tiempo, pues a veces se pueden ver cómo se endeudan para pagar dividendo, para recomprar acciones, también lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, pero eso ya son más segundas derivadas y ya lo tenemos que ver más desde el punto de vista del análisis, ¿no? Entonces, fijaros que aquí en nuestro cash flow vamos a dejarlo aquí a ver si se nos acaba viendo, pero nuestro cash flow de financiación serán estos 50.000 que hemos recibido de ese nuevo préstamo, los 20.000 que hemos ido pagando a lo largo del año, por lo tanto, como hemos dicho antes, hemos incrementado nuestra deuda en 30.000, menos luego estos 10.000 que nos hemos pagado como dividendo, ¿no? Por lo tanto, dentro del cash flow de financiación veremos que han sido estos más 20.000. Nos hemos quedado sin pizarra, ¿eh? Sí, nos hemos quedado sin. Bueno, tenemos, ya está. tenemos el huequecito este, podemos hacer una flechita aquí, ¿eh? No, aquí ya realmente esto ya lo hemos acabado y ahora veríamos que vamos a hacer también los ajustes en el balance, que podríamos ver más, pero aquí en el balance también esto lo tenemos ordenado, ¿eh? Porque esto estará en el activo, esto estará también esto estará en el pasivo. La cuenta de inventario la veremos en el activo, lo digo para que la gente que ya puede ir a los vídeos anteriores y puede repasarlo si quiere, ¿vale? Entonces aquí tenemos también el activo y dentro del pasivo también tendríamos la parte de deudas. Si sumáramos todas las deudas financieras que tiene la empresa, pues veríamos en deuda financiera, que la tendrías separada a corto y a largo, ¿no? Exacto, que normalmente va separada a corto, largo, y así es más grande la empresa, pues separada por entidades de crédito, por bonos que ha emitido la empresa, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de cada empresa. Si lo simplificamos, pues cogeríamos toda la deuda financiera, que es concretamente no todo el pasivo, sino es la parte del pasivo, por resumirlo mucho, que paga intereses, por decirlo así, porque los proveedores, pues normalmente no son deuda que tenga intereses, ¿no? Esta es la deuda que tenga que pagar intereses. Pongamos que nosotros antes teníamos, de las deudas que debíamos, eran, pues yo que sé, pongamos 50.000, ¿vale? Y nosotros en nuestro balance hemos visto, vale, antes debíamos 50.000, pero ahora que hemos hecho, hemos pagado 20.000 y hemos emitido otros 50.000, por lo tanto, al año siguiente, nosotros en este año veríamos que ahora nuestras deudas ya no son 50.000, sino que son 80.000.
¿Vale? Fijaros que siempre esto normalmente tiene una contrapartida en el balance. Sí. Igual que hemos visto que en el primer apartado había algunas cosas que habían contado también como un gasto o cuentan a veces como un ingreso, que realmente luego lo ajustamos por aquí. Entonces, luego la gracia después de todo esto es que al final lo que ha variado el cash flow operativo, el cash flow de inversión y el cash flow de financiación, los tres nos dará una variación que han sido 40.000 menos 30.000 son 10.000, 10.000 más 20 son 30.000. Entonces diremos que la variación o la generación de efectivo, por decirlo así, la generación de efectivo, voy a ponerlo con el color que le toca, ¿cómo lo hago para que me quede bien? Sí, una rayita. Eso siempre ha funcionado. Cuando yo me quedaba sin espacio en la hoja, siempre funcionaba la flechita. Entonces, la variación. Perdonad por mi letra también, porque joder, macho. Tienes letra de genio, ¿eh? Tengo letra muy mala, ¿eh? Y la variación de la caja, hemos dicho que eran 20.000 o eran 20, 60, menos 30, eran 30.000. Entonces esto, en nuestro balance, lo que veremos es que esto hemos dicho que era pasivo, y dentro del activo también veremos la caja, ¿no? La caja, el dinero que tenemos en la cuenta corriente, o que tenemos en las cuentas del banco, que tenemos en la caja registradora, lo que sea, ¿no? Pues la caja será, si antes veremos que nos habrá variado en más 30.000. Si antes eran, pues yo que sé, teníamos 10.000 en caja a final del periodo anterior, ahora tendremos 40.000. ¿Vale? Pero fijaros que siempre todas las cuentas están conectadas entre ellas, y de hecho lo que más nos va a ayudar, a mí por ejemplo lo que más, yo siempre lo digo y lo digo siempre a los alumnos y tal, y sobre todo a los que se quieren ya dedicar más a ser analistas, siempre lo digo, a mí lo que me hizo hacer el clic en su momento fue entender la conexión entre estas tres cuentas, porque al final te ves rápidamente cuál puede ser la variación, cómo afecta el movimiento de una cuenta a la otra, y luego sobre todo pues el impacto que tiene cualquier decisión, cómo puede afectar a cada una de ellas, ¿no? Y luego ya incluso si nos metemos ya en más parte de análisis de rentabilidad y todo, pues cómo podría afectar cualquiera de las decisiones. Luego, sobre todo aquí, fijaros que hay un punto, perdona José, donde hemos visto la generación de caja de la empresa, que es lo que nos hará aportar valor a lo largo del tiempo. Hemos dicho, lo que nosotros nos hará hacer que nuestra empresa valga más a lo largo del tiempo es precisamente esta generación de caja, este cash flow que hemos generado, no el beneficio, sino este cash flow que generamos a lo largo del tiempo, menos la parte proporcional de los que nos cuesta mantenerla. Esto a lo largo del tiempo, lo que buscará cualquier empresa, pues es maximizarlo, ¿no? Hacerlo lo más grande posible, porque cuanto más expectativa haya de incremento de este free cash flow, es lo que hará que tu empresa valga más a día de hoy. Claro, ¿de qué depende que a largo plazo valga más tu empresa? Pues dependerá mucho de todas las decisiones que hagamos aquí, de en qué invertimos el dinero que vamos generando o lo que no generamos, si nos endeudamos o ampliamos capital para obtener dinero en la empresa, en qué lo estamos invirtiendo para que el día de mañana poder generar más ingresos, más beneficios y luego, en última instancia, más caja, que será lo que nos dé más valoración, digamos, a día de hoy, ¿vale? Eso es lo más con lo que nos tenemos que quedar a lo largo del tiempo. Muy bien, oye, pues yo creo que ha quedado bastante bien explicado. Sí, nos ha faltado pizarra, pero... Bueno, ya ampliaremos pizarra. Pues te esperamos para los siguientes capítulos, espero que nos traigas algo interesante. Sí. Quedan cosas muy chulas por ver, ya más de análisis, de lo que decíamos de rentabilidad, márgenes, endeudamiento, ya nos podemos incluso meter con temas de valoración, que a mí personalmente es lo que más me gusta. Y, hostia, pues, y ahí eso no nos lo acabamos. Molaría mucho, molaría mucho. Eso es lo que más me gusta a mí, así que... poner algún ejemplo de alguna valoración de alguna compañía, alguna es que esto es lo más aburrido realmente. Sí, pero también que esto es lo más aburrido hay que entender un poco teóricamente de dónde salen las cosas para luego poder seguir el discurso, porque si no te pierdes a la primera. Correcto, pero esto es interesante saberlo porque luego a través de entender todo esto podemos entender la situación de la empresa y podemos entender también cómo podemos valorarla. Está claro. Muy bien. Oye, pues hasta la siguiente. Te esperamos por aquí y en breve nuevos capítulos. Hasta luego. Hasta luego.